Buenos días, bienvenidos nuevamente a la clase de diseño de estructuras de acero. El día de hoy vamos a continuar viendo la parte de miembros en compresión. La clase anterior empezamos con una introducción. Por ahí platicamos que en el caso de miembros sujetos a compresión, le presentaban cuatro posibles estados límites. Platicábamos sobre pandeo flexionante, pandeo torsional, pandeo flexotorsional, que es una conjunción entre los dos, y luego tenemos pandeo local. Por ahí también vimos una presentación donde se veían cada uno de estos, ¿verdad? Que era el pandeo local, que era el pandeo flexionante, que era el pandeo torsional, y no lo vimos propiamente el pandeo flexotorsional, pero dijimos que era una combinación de los dos. También platicamos sobre el pandeo elástico e inelástico, ¿verdad? Todos estos pandeos que vemos aquí, todos estos pandeo flexionante, torsional, flexotorsional y local, tienen están divididos o subdivididos en pandeo elástico e inelástico, ¿sale? O sea, aquí podemos poner cada uno de estos estados límite se puede subdividir en pandeo elástico y pandeo inelástico. Entonces, por ahí ya habíamos platicado también la sesión anterior que era un pandeo elástico y que era un pandeo inelástico. En el caso del pandeo inelástico, ¿sale? Es aquel que ocurre bajo altos niveles de esfuerzo, sale, y es ¿cómo se llama? Permanente, sale, es decir, se alcanza la afluencia en algún punto, sale, y entonces queda un daño permanente, una flexión o un pandeo propiamente permanente. En el caso del pandeo elástico, ¿sale? Ocurre bajo pequeños niveles de carga, y es 100% recobrable, ¿verdad? Se recobra completamente. Eso es lo que habíamos platicado. Entonces, la especificación propiamente tenemos, como le digo, en el caso del pandeo elástico, inelástico, ¿sale? Empezaría más o menos así. En el caso del comportamiento al pandeo, ¿sale? Aquí sería comportamiento. Ahorita vamos a regresar a esto, o sea, esto del pandeo inelástico, elástico e inelástico, lo vamos a ver en unas gráficas, ¿sale? Anteriormente venía muy bien subdividido en el ISC, ahorita no lo tenemos muy bien subdividido, sin embargo todavía podemos notarlo de cierta manera, dónde vendría siendo el límite entre uno y el otro,
¿de acuerdo? Entre el pandeo elástico e inelástico, particularmente en el comportamiento para el caso del pandeo de Euler, ¿verdad? El pandeo flexionante. ¿Sale? Entonces, lo que quiero aquí es poner, por ejemplo, antes de esto, antes de ver estas gráficas, ver un poquito sobre el comportamiento de columnas. Aquí sería comportamiento de columnas. ¿Sale? Y yo esperaría que estos temas pues se tocaran bien en estabilidad. Esto de comportamiento de columnas. ¿Sale? Donde vemos pues propiamente la carga crítica de pandeo, ¿no? ¿Sale? Si yo tuviera, por ejemplo, el caso de una columna que está sujeta a compresión, y aquí le voy a poner unos rodillos, ¿sale? Acá de este lado también, o sea, de tal manera que la fijo, pero le dejo, pero no está completamente libre de tal, o sea, no se mueve lateralmente, no se mueve lateralmente, simplemente lo que va a hacer es pandearse así, ¿no? Este vendría siendo el posible pandeo, ¿sale? Pero este punto y este punto es fijo, ¿sale? Y esta vendría siendo la carga actuante, por ejemplo, aquí vendría la carga P, ¿sale? Y entonces, si yo viera de forma teórica, bueno, esto lo voy a poner con una gráfica normal. O sea, de forma teórica el comportamiento de esto, si graficáramos desplazamiento delta versus P, eso es la carga, donde esto es delta, ¿sale? La columna en teoría debería de comportarse así, en teoría, como le digo. O sea, empieza en cero, empieza a subir la carga, ¿sale? No presenta desplazamiento, ¿sale? Pero eventualmente esto se pandea, ¿sale? Y entonces tiene un desplazamiento permanente, ¿no? O muy grande, empieza a incrementarse el desplazamiento, sale sin cambiar de carga. Este punto exactamente, este punto aquí, es lo que conocemos como carga crítica de pandeo. Carga crítica de pandeo. Bueno, sin embargo, esto es, como le digo, este es el comportamiento teórico. Comportamiento teórico. En realidad, no podemos cumplir con esto. Sería comportamiento teórico. ¿Sale? Y no podemos cumplir con esto por las siguientes razones. Aquí tenemos, dice, las columnas en realidad. Las columnas en realidad. Dos puntos presentan, o más bien dicho, aquí me faltó presentan, dos puntos. Dos puntos y es excentricidades. Excentricidades. B, el material puede ser no homogéneo. ¿Sale? Y en el caso C, los apoyos no son ideales, ¿no? Y todo esto pues tiene su explicación, o sea, esto ya probablemente lo han de haber visto. O sea, en el caso, por ejemplo, en el caso del inciso A lo que se refiere es que por más que queramos, ¿sale? Siempre aplomar una columna, por ejemplo, ¿sale? Siempre va a estar ligeramente desfasada, aunque la queramos completamente recta, ¿sale? Siempre va a tener una excentricidad minúscula, por más que queramos, ¿sale? No va a quedar siempre al 100%, va a haber esta pequeña excentricidad ¿de acuerdo? Eso es lo que se refiere al inciso A.
sería, le digo, el inciso A. En el inciso B, sale, pues el material puede tener huecos, o sea, es decir, puede haber, acuérdese que esto, final de cuentas, es material fundido. Y entonces puede existir a lo mejor alguna burbuja de aire atrapada en el interior que no hayamos que no, o sea, que no se pudo deshacer de él, ¿verdad? No se pudo deshacer de él el material durante el proceso constructivo, y entonces a lo mejor queda, por ejemplo, le digo aquí una burbuja atrapada, ¿vale? Una pequeña burbuja atrapada, ¿sale? Y entonces el material ya no es homogéneo propiamente. Como le digo, esta es una posible burbuja de aire. Ok, y en el caso de los apoyos ideales, caso del inciso C, ¿sale? Pues este también tiene su explicación en el sentido de que cuando yo tenga, por ejemplo, una articulación, o sea, si yo realmente quiero hacer una articulación, para yo poder hacer una articulación lo que necesito hacer es pegar las anclas, ¿sale? Es decir, este sería mi columna de vista lateral, ¿va? Serían los dos patines. Aquí vendría siendo una placa de conexión, una placa base, que esta no las va a ver conmigo porque no creo que no alcance el tiempo. Este sería la columna continúa hacia acá. Este vendría siendo un pedestal, ¿va? Un pedestal, ¿sale? Y ese pedestal pues necesita unas anclas que deben de estar puestas aquí, ¿verdad? Es decir, para que yo poder generar una articulación, lo que le digo es de que necesito tener unas anclas. ¿Sale? Cuando quiero generar un momento, pues las anclas las pongo por fuera. Ahorita si quiere le pongo el otro caso, le hago un poquito más hacia abajo para que lo pueda ver. ¿Sale? Pero entonces el hecho es de que por más que yo quiera, existe un par, ¿verdad? Este sería la representación de esto. Entonces aquí tendría yo una fuerza de tensión, una fuerza de compresión. ¿Sale? Por más pequeñas que este valor, esta separación de anclas sea, ¿sale? Esta distancia D, ¿sale? Por más pequeña que sea, de todas maneras existe un momento. Y en el caso del empotramiento, si yo tuviera un empotramiento, pues más o menos sería el mismo. Más o menos la misma, el tipo de columna y todo, ¿no? El pedestalito y todo. Y entonces estas anclas quedarían por fuera para generar ya un momento, ¿verdad? Lo que le digo. Sale, aquí esto falta un poquito más de espacio, pero bueno, me puse muy a la orilla, pero no importa. El hecho es de que estas anclas, le digo, deberían de quedar por fuera, ¿verdad? No en la parte central la parte central del alma, sino en la parte por fuera de los patines, ¿sale? Para poder generar una fuerza, más bien dicho, un momento mayor, ¿no? Esto seguiría siendo una fuerza de tensión, una fuerza de compresión. ¿Sale? Es una fuerza y separada por una distancia. ¿Sale? Pero por más que yo lo intente generar este momento, pues yo sé que no es ideal, ¿verdad? Porque estas anclas, cuando trabaja en tensión, estas anclas se van a alargar, van a tratar de alargarse ligeramente. El concreto se va a agrietar, se generan algunas pequeñas grietas, algunas pequeñas fisuras. De hecho, tenemos que analizar para cuando hacemos el diseño la parte de extracción, y entonces este agrietamiento que se genera, debe ser controlado, ¿no? Entonces
lo que le digo es, se generan este agrietamiento y entonces por más que yo intente, no voy a poder generar un momento al 100%, va a tener algún movimiento pequeño. Entonces eso sería la parte de un comportamiento no ideal de apoyos. Entonces estas gráficas, o sea, esta gráfica que le acabo de poner aquí, en realidad, déjeme, la voy a copiar. Un segundo. A ver si la puedo copiar. Para dejarla igualita. ¿Sale? Entonces, en realidad, esta gráfica que le digo que tiene comportamiento teórico, en realidad se comportaría más o menos así, ¿no? O sea, en realidad aquí vendría muy bien, ¿verdad? Pero luego en algún punto, por las excentricidades o porque esos apoyos no coinciden o por la misma no homogeneidad, ¿verdad? El material más o menos empezaría a tener este comportamiento. ¿Sale? Como en el caso del ejemplo que vimos en la sesión anterior, ¿verdad? La presentación donde veíamos que estaba colado como unos cilindros, ¿no? Y estaba colado y luego tenía la prensa aquí, ¿no? ¿Se acuerda? Y entonces, aunque era perfecta, en algún momento la carga empezó a mover, ¿no? Y empezó a incrementarse. ¿Sale? Entonces, eso es lo que el desplazamiento empezó a incrementarse con la carga, ¿no? Entonces, esto sería el comportamiento, ¿no? Esto sería un comportamiento real, este azul. Comportamiento real. ¿Sale? Ahora, en el caso del pandeo elástico, regresando al pandeo elástico, este de aquí puede ser, ¿sale? Si esto fuera, bueno, déjeme ponerle aquí. En el caso del pandeo elástico, e inelástico, usted tendría más o menos este comportamiento, pensando en idealizado, ¿de acuerdo? O sea, pensando en que usted tuviera este comportamiento idealizado, el mismo que tenemos acá, este es delta, este es P, ¿sale? Tiene una carga teórica, ¿de acuerdo? Un pandeo teórico que salta, hace eso delta, ¿sale? Déjeme si quiere mejor borrarlo. ¿Sale? Pero debe de haber algún punto en el que si usted quita la carga, ¿sale? Esto de aquí regresaría al 100%. Usted remueve la carga y entonces ya tengo un desplazamiento cero todo el tiempo. Esto vendría siendo un comportamiento elástico. ¿Sale? O sea, esto sería un pandeo elástico. ¿Sale? En el caso del inelástico, de hecho está equivocada esta gráfica. Déjenme un segundo. No es cierto, estoy mal yo. ¿Sale? Cuando usted remueve la carga, tan pronto empieza a remover la carga, la fuerza empieza a regresar. Empieza a regresar así. Esto vendría siendo. Está equivocada esa gráfica. ¿Sale? Y entonces regresa a cero. Es decir, cuando usted empieza a quitar la carga, empieza a bajar la carga, el desplazamiento empieza a recuperar, ¿no? Más o menos sería este comportamiento. Empieza la carga y luego entonces empieza a moverse, ¿sale? Con la misma carga, con la misma acción, sin incrementar, ¿sale? Y entonces usted llega a algún punto donde quiere remover la carga y entonces empieza a quitar la carga y empieza a recobrar el desplazamiento, ¿sale? Este vendría siendo el comportamiento de un pandeo elástico. En el caso del comportamiento, el pandeo inelástico vendría siendo más o menos parecido, ¿sale? Es decir, va a tener más o menos, va a seguir, le voy a poner línea punteada, seguiría lo mismo,
¿Sale? Pero cuando usted quiere remover la carga, pues sí se va a recuperar alguna parte, ¿no? ¿Sale? Sí se puede recuperar alguna parte, pero va a llegar a un desplazamiento permanente. Este sería un delta permanente. ¿Sale? Este vendría siendo el comportamiento, se vendría por aquí, ¿no? No regresa a cero, sino que queda algún remanente de desplazamiento. Esto vendría siendo un pandeo inelástico. ¿Sale? Entonces vamos a analizar, por ejemplo, el pandeo elástico, pues es el que conocemos como el pandeo de Euler, ¿no? Entonces, este lo conocemos como pandeo de Euler. Este sería de Euler para el caso de la parte de flexión. Y este anteriormente se conocía como de Blyge. ¿Sale? De hecho, hay una parábola que se llamaba de Blyge. Ok, entonces vamos a analizar particularmente el de Euler, de dónde viene, ¿sale? Y el otro lo vamos a dar por un hecho en base a lo que nos indicaba el ASD del 89, ¿sale? Y posteriormente vamos a ver lo que nos indica la especificación actual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar a lo que sería aquí el pandeo. Sí, esto yo esperaría que sí lo hayan cubierto cuando vieron estabilidad. Entonces aquí sería pandeo de Euler. Pandeo de Euler. Entonces el problema de pandeo proviene de una ecuación. Vamos a poner aquí. Le voy a poner una columna. Y esa columna tiene una carga aplicada, ¿no? Una carga aplicada P. ¿Sale? Y esa carga aplicada P, pues lo que va a generar va a ser un movimiento. ¿Sale? Este movimiento sería más o menos así. Pudiera ser más o menos así. ¿Ok? Donde este movimiento lo voy a llamar yo Y. ¿De acuerdo? Lo voy a llamar Y. ¿Sale? Y ese movimiento Y, ¿sale? Pues si este es mi origen, va a estar en función de X. O sea, es decir, si este es 0, este es mi origen y acá este es mi longitud. Pero déjeme ponerle aquí. O sea, esta columna mide L, déjeme ponerle algunas dimensiones. Creo que las teníamos en azul. Entonces, la dimensión esta vendría siendo L. Y le digo, este es el 0 y este es L. ¿De acuerdo? Bueno, mejor le voy a poner así. ¿Sí? Este sería X igual a 0 y este sería X igual a L. ¿Sale? Y entonces esta Y que le digo sería una Y de X. Y de X. Voy a quitar esto. Medida. Lo voy a poner más acá. Este es L. Y entonces, en el caso del momento, pues el momento en la columna, ¿sale? Lo voy a poner aquí. El momento en la columna va a estar dada así, ¿sale? Y ese momento pues va a tomar el valor de M igual y sería AP por Y, ¿no? En este caso yo lo voy a tomar como si fuera un momento negativo, ¿de acuerdo? Por cuestión de convención. ¿Sale? Pero además de esto, teníamos de resistencia a materiales. ¿Sale? Este sería el equilibrio que tenemos aquí. Ahora, de resistencia a materiales, además, tenemos una relación
de que llamamos lo que definíamos como curvatura, ¿verdad? Se define como dos puntos y entonces esa curvatura estaba definida por phi. Estoy poniendo una phi. Parece raro. Voy a poner una phi normal. Phi es igual a el momento entre E y así estaba definido. ¿Sale? Pero a la vez esta estaba definido además como la derivada segunda de Y con respecto a X. ¿Sale? Este era el concepto de curvatura. ¿Sale? Entonces, en este caso, ¿sale? Yo ya tengo el momento. El momento es P menos P por Y. En este caso. ¿Sale? Entonces, si yo sustituyo sustituyendo en la curvatura, yo encuentro que menos P sobre EI por Y es igual a la derivada segunda de Y con respecto a X. ¿Sale? O esta nada más la reacomodo y entonces tendría derivada segunda de Y con respecto a X más P sobre EI, ¿sale? Por Y igual a 0. Y esta es la que conocemos como ecuación gobernante para el problema de pandeo. ¿Sale? Esta es esta ecuación es la ecuación gobernante para pandeo. ¿Sale? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer sería solucionar esta ecuación. Esta ecuación, ¿sale? Era la que nosotros conocíamos como de coeficientes constantes. Yo aquí voy a definir, primero voy a definir un parámetro. Definimos un parámetro lambda cuadrada igual a P entre EI. ¿De acuerdo? Así lo definimos, ¿no? Tal que la ecuación se va a convertir en derivada segunda de Y con respecto a X cuadrada más lambda cuadrada por Y igual a 0. ¿Sale? Esta es, digo, pudiéramos decir, bueno, esta ecuación es la que vamos a trabajar. Esta de aquí, como se resolvía de orden superior, era lo que conocíamos, esta ecuación es una ODI, ¿verdad? No sé si así se diga en español. Se me hace que es al revés, es EDO, ¿verdad? Pues en inglés. Es una EDO. Sale que es ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria. Sale de coeficientes constantes. ¿Sale? Y entonces ahí en matemáticas vio que la solución estaba dada por esto. ¿Sale? La solución es 2 puntos. Entonces sería Y de X es igual a 2 puntos. Y sería a C1 por E a la M1 Y más C2 E a la M2 de Y, ¿verdad? En este caso en particular, ¿no? Donde M1 y M2 pues van a estar dados por lo siguiente. Acuérdense que esta ecuación la igualábamos donde igualábamos
de esta misma ecuación de y de x cuadrada más lambda cuadrada, y igual a 0, sale, calculábamos una ecuación que decía, pues esta es m cuadrada más lambda al cuadrado es igual a 0, y de aquí despejábamos, ¿sí se acuerda? Entonces teníamos m igual a la raíz cuadrada de menos lambda cuadrada, ¿sale? Y entonces esta la podíamos partir en tener, así como está, a tener raíz cuadrada de lambda cuadrada por menos 1, ¿verdad? Y finalmente nos daría que m1 es igual a más lambda i, ¿sale? Y m2 es igual a menos lambda i, donde con i, o aquí le ponemos con i, igual a la raíz de menos 1, ¿verdad? Si se acuerda el número imaginario, ¿sale? Entonces esta ecuación pues ya nada más se convierte en esto, ¿sale? Pues por lo tanto la solución es 2 puntos y sería y de x es igual a c1 e a la lambda i le estoy poniendo mal aquí, es x, discúlpeme, es aquí, es x, no lo vi mal, lo vi mal, ¿sale? Y acá de este lado tendría más c2 e a la menos lambda i x. Okay. Y entonces existe esta sería ya la solución, ¿verdad? Esta es la solución, ¿sale? Todavía matemáticamente todavía yo puedo simplificarla más. Déjeme aquí a lo mejor, ¿sale? Existe la ecuación de Euler o la ecuación de Euler, ¿sí? La ecuación de Euler nos dice que e a la, en este caso se lo voy a poner así, e a la lambda, a la i lambda de x, ¿sale? Es igual a coseno de lambda x más i seno de lambda x, ¿sale? Y en el caso del negativo, sería a tener e menos i lambda x, ¿sale? Es igual a tener al coseno de lambda x, ¿sale? Menos i seno de lambda x, ¿verdad? Esta relación viene de los números complejos, ¿no? Los números complejos en forma polar. En su forma polar. Entonces, si sustituyéramos estas ecuaciones, o sea, si sustituyendo, tenemos que y de x es igual a, aquí le voy a poner un C1, C barra, ahí discúlpeme, voy a poner C1 barra, se me olvidaba, ¿sale? Simplemente estoy utilizando nada más indicar estas constantes. Ahorita va a ver por qué. Porque al final de cuentas, ahorita voy a sumar estas constantes, ¿sale? Y no van a ser idénticas. O sea, la suma de las dos constantes no me va a dar igual a C1. No por eso estoy utilizando C1 barra. ¿Sale? Entonces, si sustituimos, aquí tendríamos C1 barra que multiplica a esto. Sería coseno de lambda x más i seno de lambda x, ¿sale? Y luego acá de este lado más C2 barra, ¿sale? Que multiplica al coseno de lambda x, ¿sale? Menos y seno de lambda x. Okay. Y hacemos algunas operaciones, o sea, aquí sería nada más simplemente hacer las operaciones. Y de x es igual,
Entonces lo único que voy a hacer sería agruparlas. O sea, sería C1, bueno, coseno de lambda x. A fin de cabo tenemos bastante tiempo. Y luego aquí este por este también. O sea, aquí sería más C2 barra coseno de lambda x. Luego tendría más C1 barra y seno de lambda x. Y acá de este lado tendría menos C2 barra y seno de lambda x. Es decir, lo único que hice fue expandir, ¿no? Este por este por este, ahí está. Luego este por este y este por este. Ahí están, son los términos, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer sería nada más agrupar en factores comunes, ¿verdad? Aquí tendría entonces C1 barra más C2 barra que multiplica al coseno de lambda x. Y en la otra expresión va a tener más C1 barra menos C2 barra, sale, que multiplican ahí y que multiplican el seno de lambda x. ¿Sale? Y entonces aquí es donde yo le decía que vamos a utilizar esas constantes C1 y C2, ¿no? Porque esto, ¿sale? La suma de dos constantes, pues es otra constante, y esta constante yo la voy a llamar C1. Y luego tendría C1 barra menos C2 barra, o sea, la resta de dos constantes es una constante también, ¿sale? Y multiplicada por i, y que i es una constante, entonces esto lo voy a llamar C2. Ya con todo e i, ¿verdad? Con todo y la i. Entonces esta ecuación ya me da, ¿verdad? Ya me da como solución, me daría igual a C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x. ¿Sale? Y esta de aquí es la solución general para el problema de pandeo. ¿Sale? Está generalizada porque no he dicho nada sobre las condiciones de frontera, es decir, puede ser articulada o puede ser doble empotrada o puede ser lo que yo quiera. Entonces en esta condición o en este caso, ¿sale? Le digo es la ecuación. Esta es la ecuación general para, o más bien general, solución para el problema de pandeo. Para el problema de pandeo. Ok, entonces, ahora sí lo que voy a hacer sería imponer una restricción. Voy a analizar solamente un caso en específico. ¿Sale? Ahora sí voy a aplicar algunas condiciones de frontera. Entonces, si asumimos que la columna tiene las siguientes condiciones de apoyo. ¿Sale? Condiciones de apoyo. Entonces la columna va a tener estas condiciones de apoyo, es decir, está así. Sale doble articulada, de tal manera que la columna se puede mover así. Una forma pudiera ser así, ¿verdad? Sale, otra forma pudiera ser así. O sea, otro posible pudiera ser así. ¿Sale? Entonces, pero siempre en estos puntos, ¿sale? En estos puntos, y pensando en que este es el origen, es decir, este es x igual a 0 y este es x igual a l, ¿sale? Siempre en estos puntos, ¿sale? En este punto, y va a ser igual a 0. O sea, no desplazamiento, ¿de acuerdo? Acuérdense que y es el desplazamiento lateral. ¿Sale? Entonces esta es la condición que yo voy a tener. Entonces las condiciones de frontera
son dos puntos y entonces la primera condición de frontera sería y con x evaluada en 0 tiene que ser igual a 0. ¿Sale? La segunda condición de frontera dice que con y con x igual a l, el desplazamiento también tiene que ser igual a 0. Entonces lo que voy a hacer sería tomar la solución esta que acabo de obtener y aplicar estas condiciones de frontera. Nótese que estas pudiera yo cambiarlas, es decir, por ejemplo, otra posible solución pudiera ser esta condición, aunque sería más cómoda que estuviera así. O sea, sería más realista, ¿no? Es más fácil que la empotre en la parte de abajo que la empotre en la parte de arriba, ¿no? Pudiera estar más o menos así. ¿Sale? Y entonces aquí está empotrada, ¿sale? Y aquí está articulada. Y entonces más o menos el comportamiento de esta va a ser más o menos así. ¿Sale? O sea, pudiera ser cualquier cantidad de movimientos. ¿Sale? Pero al menos aquí en el borde tendría que llegar a 0. ¿Sale? Y entonces el ángulo que yo estoy midiendo aquí se lo voy a poner con naranja. Este ángulo, ¿sale? Sería un θ que realmente está representado por la primera derivada, ¿sale? Igualada a 0. Y acá de este lado pues es el desplazamiento, ¿no? ¿Sale? El desplazamiento igual a 0. Entonces en este caso, en esta columna en específico, ¿sale? La condición de frontera sería la siguiente. ¿Sale? Digo, no voy a hacer los dos casos, solamente voy a hacer uno, voy a hacer el primero. Sin embargo, digo, nada más para tenerlo, si este es el origen, como le decía, x igual a 0, y este de acá, este lado, sería x igual a l, ¿sale? Entonces yo tengo que con y, con x igual a 0, discúlpeme, este sería mal, esto está mal. Sería la primera derivada, perdón. La primera derivada en base al ángulo que tengo aquí, ¿verdad? ¿Sale? De hecho, aquí se lo voy a poner con base a la primera derivada. ¿Sale? Entonces, en este caso, en este punto en específico, así se lo voy a poner. Y de hecho, mejor se lo voy a poner así. Que sería con θ, que es la rotación, con θ con x igual a 0, es igual a la derivada en y, la derivada de y con respecto a x, con x evaluada en 0, ¿sale? Tiene que ser igual a 0. Esa sería la condición de frontera de abajo, el empotramiento. Y en la otra, pues es la misma, ¿no? Sería con y, con x evaluada en l, tiene que ser igual a 0. ¿Sale? Entonces, estas condiciones, pues digo, no importando esta solución que tengo aquí, le digo, es general y aplica para cualquiera de estas condiciones, ¿de acuerdo? Para estas condiciones. En el caso yo voy a hacer nada más la 1, ¿no? ¿Sale? Yo voy a utilizar estas de aquí. Voy a subrayar. Voy a utilizar estas. ¿Sale? Le voy a marcar. Le voy a poner aquí caso 1, ¿no? Aquí por fuera sería caso 1. ¿Sale? Acá de este lado sería el caso 2, ¿no? ¿Sale? Pero entonces, yo le digo, yo voy a considerar el caso 1. Entonces, para el caso 1, los puntos, ¿sale? En la primera condición de frontera me dice que, aquí si quiere ponemos con 1, es decir, dice que y de x es igual a 0, con x igual a 0 igual a 0, ¿sale? Es esta condición, esta primera condición de arriba, ¿sale? Entonces sería nada más sustituir. O sea, yo sustituyo y digo, ¿sabes qué? Y tiene que ser igual a 0 y tiene que ser igual. ¿Sale? Y entonces mi ecuación es esta. ¿Sale? Entonces sería
C1 por coseno de, aquí le voy a poner lambda por 0, y luego más C2 por el seno de lambda por 0. ¿Sale? Entonces, en este caso aquí tendría yo, este sería igual, se va a poner así, sería C1 coseno de 0, ¿sale? Más C2 seno de 0. Y esto me tiene que ser igual a 0. ¿Sale? Entonces, en este caso, ¿sale? Pues el coseno de 0 es igual a 1, este de aquí es igual a la unidad, ¿sale? Y este de aquí sí es 0, ¿verdad? El seno de 0 es 0, ¿sale? Entonces, en este caso me quedaría C1, ¿verdad? O sea, C1 por 1 me queda C1, C2 por 0 me da 0, y entonces aquí sería C1 igual a 0. O sea, este sería el primer caso, ¿no? La primera constante de integración, ¿no? Este sería con 1. Y ahora con 2, que me dice que es con y con x igual a l igual a 0, ¿sale? Sería y igual a 0, ¿sale? C1 ya no vale, C1 es 0 en este caso, y entonces solamente voy a tomar el valor de C2. C2, ¿sale? Seno de lambda por L tiene que ser igual a 0, ¿sale? Y entonces aquí yo tengo de dos opciones. La primera opción, ¿sale? O tres opciones, ¿no? Pueden ser tres opciones, ¿sale? Entonces, aquí podemos poner observando esta ecuación. Observando, notamos que tengo dos opciones. Tengo la opción A. Mi opción A es que C2 valga igual a 0, ¿sale? Y entonces si C2 vale igual a 0, ¿sale? Esta ecuación que yo tenía aquí de y de x, ¿sale? Sería 0, ¿verdad? C1 ya vale 0, ¿sale? Y C2 pues vale 0, entonces pues y de x es igual a 0, ¿no? Y entonces esa no me interesa. Esa no me interesa porque no me da solución para el caso. O sea, me dice que la columna está de forma vertical, única, o sea, totalmente aquí vertical, ¿verdad? No sé si me explique. Entonces, esa no me interesa porque no me da soluciones interesantes. El segundo caso sería la opción B, es que el seno de lambda L sea 0, ¿sale? Y esa sí me da un caso interesante, ¿sale? Esta sí me da solución, ¿verdad? Aquí yo voy a tener algún valor de C2 por el seno de lambda X. ¿Me explico? Esta sería mi solución, ¿sale? Pero entonces, ¿dónde es el seno igual a 0? Y el seno es igual a 0 en estos casos, ¿sale? Si yo graficara, ¿sale? Si hiciera una gráfica más o menos así, ¿sale? Y este fuera mi valor de x en este caso, es decir, ahora en este caso va a ser lambda L, y acá de este lado yo tengo seno de lambda L. Acuérdense que el seno tiene más o menos un comportamiento así, más o menos así, ¿sale? Aquí va máximo y luego aquí bajo, aquí hacia acá, y luego aquí, y luego aquí, y luego ya me fui mal. 2, 2, 2, 2, 2, 2, aquí serían 2 y acá de este lado 2. ¿Sale? Más o menos así. Lo voy a hacer un poquito más largo con la finalidad de que se note mejor. Hasta aquí. ¿Sale? Este sería, como le digo, lambda por L. ¿Sale? Y entonces más o menos tendría, le digo, estos puntos cruce. Hasta ahí está bien, hasta ahí está bien. Y entonces yo voy a hacer la gráfica, le digo, más o menos del seno. Más o menos la gráfica senoidal.
Aquí sí me salió un poquito, pero bueno, no importa. De acá de este lado pues voy a hacer lo mismo. ¿Sale? Entonces estos puntos serían los puntos de cruce. ¿Sale? ¿Dónde vale 0 el seno? Bueno, el seno vale 0 en 0, ¿verdad? Pero a la vez vale en pi. Acuérdense que es este senoidal vale 1 aquí, ¿sale? Y acá vale menos 1. Ese es el rango del seno, ¿sale? Y entonces vale 1 cuando vale pi en 2, ¿verdad? Aquí sería pi en 2, es decir, 90 grados, ¿sale? Con el seno de 90 es 1, ¿sale? Y luego tengo 180, da la vuelta y entonces aquí sería, este sería pi, ¿de acuerdo? Entonces sería 180 grados, aquí sería 270, aquí sería 360, que sería 2pi, aquí serían 3pi. Me explico, aquí serían otra vez 180, aquí serían 360, ¿sale? Aquí sería 4pi, ¿sale? Y aquí sería 5pi. Y entonces los cruces, ¿sale? El seno, bueno, más bien dicho, aquí, entonces, en base a esta gráfica tenemos que lambda por L tiene que ser igual a n por pi, ¿verdad? Para que nos dé igual a 0 en el caso del, para que seno de lambda por L tiene que ser igual, seno de lambda por L es igual a 0. ¿Sí me explico? Entonces este debe de ser el valor. Y aquí, aquí tenemos donde n toma valor de 1. Puede ser también 0, ¿verdad? Pero el 0 no me da valor interesante. Entonces sería 1, 2. Si me explico, aquí sería 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar al infinito, ¿no? No sé si le quede claro esto. ¿Sale? Serían muchos valores. Esta gráfica, acuérdense, y también viene para los negativos, ¿verdad? Acuérdense en menos 1pi, menos 2pi, menos 3pi. Entonces, tentativamente sería así. Déjenme aquí, le voy a borrar esto. Está yendo muy para acá. No me gusta esto. Bueno, entonces sería 2. No lo voy a poner todo, nada más lo voy a poner 2 y luego algunos puntos y luego el infinito. ¿Sale? Entonces, así quedaría más o menos, ¿no? Estos serían los valores. Y entonces, ¿sale? Pues entonces mi ecuación, yo puedo asumir que C1 es igual a, perdón, que C2 es igual a 1. ¿Sale? C2 es lo que valga la deflexión al centro, ¿de acuerdo? Realmente eso es lo que valería C2. ¿Sale? Porque usted a lo mejor me puede decir, aquí le puedo poner, por lo tanto, la solución es 2 puntos y sería, para este caso en particular, ¿de acuerdo? Para la que está doble articulada, sería C2 seno de lambda x. ¿Vale? Ahorita vamos a sustituir lambda y todo esto, ¿no? Seno de lambda x. Y usted me puede decir, bueno, ¿cuánto vale C2? Bueno, C2 viene siendo delta al centro del claro. Un valor al centro del claro, o pudiera ser la deflexión máxima, más bien dicho. Yo diría que sería la deflexión máxima. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Sale? Simplemente sería el valor de deflexión máximo, que en este caso yo lo puedo asumir, o sea, puedo considerar, ¿sale? ¿Sale? Asumir no quiere decir que sea real, sino simplemente lo voy a considerar como si fuera igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, lambda, ¿sale? Yo sé que lambda por L, dice lambda por L, ahora, déjenme ponerle aquí, regresando a lambda, con 2 puntos, y aquí tiene lambda por L es igual a n pi. De aquí de esta ecuación, yo puedo sacar que lambda es igual a n, ¿verdad? N sobre L, n pi sobre L. Este vendría siendo el valor de lambda. De tal manera que esta ecuación se reescribiría. Ahorita la reescribimos, ¿no? No pasa nada. De una vez la reescribimos. Entonces, de tal manera que esta ecuación
y de x, y asumiendo que c2 sea igual a 1, sería el seno de npi sobre l por x. Este vendría siendo la forma que tiene la ecuación, ¿de acuerdo? Y ahora también recordemos, además, sale lambda cuadrada es igual a p sobre ei. Así lo definimos, este es mi parámetro. Y se acuerda, aquí arriba, aquí lo pusimos, lambda cuadrada es igual a p sobre ei. ¿Ok? Y entonces, de esta ecuación, o sea, si yo pudiera sacar raíz, o sea, de esta misma ecuación, de estas dos ecuaciones, yo tengo que lambda cuadrada además es igual a n cuadrada pi cuadrada sobre l cuadrada. ¿Sí me explico? Y entonces simplemente igualamos estas dos. Y entonces me queda que p entre ei, ¿sale? Es igual a n cuadrada pi cuadrada sobre l cuadrada, ¿sale? Y entonces de esa ecuación aquí nada más despejamos y entonces ponemos que p es igual a n cuadrada pi cuadrada por ei sobre l cuadrada, perdón. Voy a poner sobre l cuadrada. Sobre l cuadrado. Y esta es la que nosotros conocíamos como PCR, ¿verdad? Que sería, o le voy a poner PE en este caso. Voy a poner PE, que sería la carga crítica de pandeo de Euler. ¿Sale? Donde PE es carga crítica de pandeo de Euler, ¿sale? O es lo que conocemos como pandeo elástico. Pandeo elástico de Euler, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver entonces, finalmente, si dividimos entre el área de la columna dividimos esta ecuación entre el área de la columna, ¿sale? Yo tendría PE sobre el área gruesa de la columna igual a n cuadrada pi cuadrada sobre e entre l al cuadrado. Aquí sería por i entre AG. ¿Sale? Y entonces aquí usted puede decir, ah, bueno, yo conozco, si esta fuerza es directamente aplicada, acuérdese, yo le voy a poner una columna ahí, una sección transversal I. Y esta fuerza es, le digo, la que me va a generar el pandeo. Este sería PE. Y esta de aquí está área churada. ¿Sale? Este de aquí es el área gruesa. Entonces es fácil ver que PE entre AG, o sea, de esto que estoy poniendo aquí, puedo decir que PE entre AG es igual a FE. Y aquí podemos decir donde FE es el esfuerzo crítico de pandeo elástico. Además, acuérdese que lo que yo había definido, también igual manera, ya lo habíamos visto también en otro ejemplo,
¿Sale? Si yo tuviera aquí unos ejes, este sigue siendo mi sección. Voy a poner X y Y. Y esta sigue siendo mi área gruesa. ¿Sale? Y aquí tengo la inercia, ¿verdad? Que puede ser la inercia en X o puede ser la inercia en Y. Con las que tengo aquí. ¿Sale? La relación de inercia entre el área gruesa está definido como R, ¿verdad? Y R cuadrado, perdón. O bien, como bien dicho, la raíz cuadrada, le voy a poner aquí. Raíz cuadrada de la inercia entre AG es igual a R y esto se llama radio de giro. ¿Sí? Y entonces esta expresión pues le quedaría más o menos así. Entonces ya sustituyendo, tenemos entonces FE es igual a N cuadrada pi cuadrada E sobre L cuadrada, y aquí tendríamos por R cuadrada. O bien, si yo hiciera algún ajuste, ¿vale?, pudiera reexpresarla como si fuera así. FE igual a N cuadrada pi cuadrada E sobre L sobre R al cuadrado. ¿Sí se acuerda? Y entonces además podemos definir un factor, ¿sale? Un factor que le llamamos de longitud efectiva, ¿sale? Sí, para cuando tenemos diferentes condiciones, ¿no? Cuando tenemos diferentes condiciones como las que vimos aquí. O sea, es esa ecuación que yo tengo aquí, esta ecuación que yo tengo aquí, no se la voy a subrayar todavía. Esta ecuación que yo tengo aquí solamente funciona para este problema, para el caso 1, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero que funcione para el caso 2, ¿sale? Pues probablemente esto va a estar más, o sea, va a tener menos, menos longitud, ¿verdad? Menos longitud efectiva en la parte de la columna, ¿verdad? Porque está empotrada y entonces no se va a mover en cierta zona, ¿sí me explico? Y entonces, ¿sale? Esta ecuación la puede reescribir todavía, ¿sale? ¿Sale? Si buscamos que esta ecuación sea general para cualquier caso, agregamos un factor K, ¿sale?, para cuantificar la longitud efectiva. ¿Sale? Y entonces esta expresión se convierte ya, esta sería ya la ecuación final. FE es igual a N cuadrada pi cuadrada E sobre KLNR al cuadrado. Y aquí podemos poner donde KLNR se define como la relación de esbeltez. La relación de esbeltez. ¿Sale? Entonces esta ya es la ecuación ya digamos definitiva. Ahora, la que usted conoce generalmente considera que n es igual a 1. ¿Sale? Ahorita le voy a decir qué representa n. ¿Qué representa n? ¿Sale? La que usted conoce es n igual a 1. Entonces n representa... Acuérdese que mi solución para el caso 1, la solución para el caso 1 es 2 puntos y dijimos que es y de x es igual
al seno de esta ecuación. Aquí la pusimos. ¿Dónde estaba? Esta de aquí. Seno de npi sobre L por X. Npi sobre L por X. Sería la solución. Y entonces aquí le voy a hacer diferentes gráficas. Le voy a hacer una gráfica más o menos así. Y entonces este es cuando n es igual a 1. En este caso, este esfuerzo tomaría el valor, considerando que casi igual a 1 en este caso, ¿de acuerdo? Fe, en este caso, es igual a tener a n al cuadrado, perdón, 1 al cuadrado, pues sería 1. Aquí tendría entonces pi cuadrada e entre ln r al cuadrado. Se vendría siendo mi ecuación. Este es el caso para n igual a 1. Ok, y en este caso también la ecuación se volvería y de x igual al seno de pi sobre l x. ¿Me explico? Y entonces esta tendría más o menos una gráfica así. ¿Sale? Tendría una gráfica así. Ok, en el caso de n igual a 2, déjeme, si quiere mejor borrarle aquí, le voy a poner azul acá abajo. Me gusta más. Voy a poner n igual a 1. ¿Sale? En el caso, déjeme ponerle aquí otra grafiquita. Este sería n igual a 2. En este caso, el esfuerzo estaría dado por Fe igual a n al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, sería 4. Sería 4 pi cuadrada sobre E entre ln r al cuadrado. Sería el esfuerzo. Y en este caso tendríamos y de x igual a tener a 2pi. Bueno, sería el seno de 2pi sobre L por X. ¿Sale? Pensando en que es n igual a 2. Y entonces esta gráfica se vería más o menos así. ¿Sale? Y si se acuerda que le comenté, por ejemplo, de ahí de la presentación que vimos la sesión anterior, donde se veía más o menos una columna doblada más o menos así. Este es el segundo modo de pandeo. Este sería primer modo. Pues este sería primer modo de pandeo. Este sería el segundo modo. ¿Sale? En el caso de n igual a 3, déjenme aquí le pongo la otra gráfica, ya nomás le voy a hacer otra. Entonces sería n igual a 3. Y entonces en este caso Fe es igual a n al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. 9 pi cuadrada sobre E entre ln al cuadrado. Y aquí y de x tomaría el valor de seno de 3 pi l por x. Sería la función. ¿Sale? Y entonces pues usted puede adivinar cuál sería el comportamiento de esta gráfica. Esta gráfica sería más o menos así.
¿sale? Y este por supuesto que sería su tercer modo de pandeo. Entonces, nótese que en este caso, digo, a pesar de que estamos hablando de esfuerzos, ¿sale? En caso de que estamos hablando de esfuerzos, nótese que pudiéramos platicarlo en el caso de fuerzas también. O sea, en este caso, aquí el coeficiente sería 1, ¿verdad? Aquí tenemos 1 por aquí oculto. Aquí de este lado tenemos 4, aquí de este lado tenemos 2. Pero fíjese, los valores son iguales, o sea, sería pi cuadrada e sobre ln r al cuadrado. Aquí sería pi cuadrada e sobre ln r al cuadrado. Pi cuadrada e sobre ln r al cuadrado. Nada más lo único que cambia sería el coeficiente. Este es 1, este es 4, este es 9. ¿Sale? Entonces quiere decir que la carga de pandeo, ¿vale? Aquí se lo puedo poner. Aquí, la carga de pandeo del modo 1 es menor que la carga del pandeo del modo 2, pero a su vez es menor que la carga de pandeo del modo 3 y menor que el pandeo del modo 4 y así sucesivamente. ¿Sí me explico? Cada carga de pandeo, o sea, la mínima carga de pandeo vendría siendo la del modo 1. ¿Sale? Entonces, cuando usted tiene una estructura, cuando usted tiene una estructura, usted puede tener un sistema estructural más o menos así. Le voy a poner un sistema de muchas columnas, ¿de acuerdo? Un sistema de muchas columnas. Todo esto esperaría que lo vieran en estabilidad. Cuando tiene un sistema de muchas columnas y tiene cargas, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo un sistema de cargas distribuida, ¿sale? Pero en alguna zona en específico, ¿sale? En alguna zona en específico tengo una sobrecarga, ¿sale? Una sobrecarga, aquí le puse unos costales o alguna cosa, ¿no? Pusimos una sobrecarga y entonces estas columnas se empiezan a cargar más. ¿Sí me explico? Estas columnas, a pesar de que a lo mejor, imagínense, pudieran llegar, por ejemplo, a su carga de pandeo 1, para decir, ¿verdad? Es muy raro que ocurra, ¿no? Pero vamos a suponer que llegaron a la carga de pandeo 1, ¿sale? Estas se empiezan a deformar, ¿verdad? O sea, empiezan a tomar, pero no están solas, están conectadas por esta viga, y esta viga a su vez está conectada a esta columna, y esta columna a esta viga, y esta viga a esta columna, y así, ¿no? Entonces existe una redistribución. ¿Sí me explico? Una redistribución. Y entonces estas columnas, aunque están sobreexcedidas ya por su carga elástica, sale carga crítica elástica, no necesariamente van a fallar, ¿verdad? Porque estas empiezan a tomar mayor cantidad de carga. El problema es de que cuando esto empieza a incrementar más, ¿sale? En el momento que estas fallen, ¿sale? Estas ya están cargadas por encima, ¿verdad? Por encima de la carga de pandeo y a lo mejor no fallan en un modo 1, sino fallan en un modo 3 quizá, ¿verdad? Me explico, porque ya sufrieron una sobrecarga por el efecto esa de redistribución que hubo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, estas, a pesar de que estas fallan en un modo 1, a pesar de que estas fallarían en un modo 1, sale estas de aquí, por la redistribución que pudieron haber tenido, pudieron haber alcanzado a lo mejor hasta un modo 3, ¿no? ¿Sale? O inclusive pudieron haber alcanzado un modo torsional, ¿verdad? O pudieron haber alcanzado otro modo de pandeo, ¿no? Sí, no sé si me haya explicado bien, ¿no? Entonces, esto es, digamos, nada más un concepto un poquito más sobre la estabilidad de estructuras, ¿sale? No tanto ya la estabilidad de una columna, sino la estabilidad de un sistema estructural. Valdría la pena que a lo mejor que investigar un poquito más, que son temas un poco más avanzados, ¿no? Bueno, esto se lo voy a quitar, ¿sale? Esto de lo del pandeo, esto se lo puedo dejar, ¿sale? Esto lo puedo poner que sería estabilidad de un sistema estructural. Muy bien,
Pues entonces esta viene siendo la ecuación, o sea, esto vienen siendo los modos de pandeo y esta parte, esta es la ecuación. En general, la especificación nos marca, ¿vale? La especificación, entonces la especificación considera únicamente el primer modo, ¿sale? Pero le permite evaluar dicho pandeo, dicho esfuerzo de pandeo, con otros métodos. ¿Sale? O sea, no necesariamente tiene que utilizar el esfuerzo de Euler, o sea, este de aquí. No necesariamente tiene que utilizar este. La especificación le permite si utiliza un método más sofisticado, siempre y cuando esté demostrado razonablemente que puede utilizar. Como en el caso de esto, ¿verdad? Que estamos hablando, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy siendo conservador y digo, sabes que esta columna me va a fallar en su primer modo. Pero, como le decía, si existe una posible redistribución, entonces no falla en su primer modo, sino falla en su tercer modo, entonces ahí yo puedo tener una sobrecapacidad, ¿verdad? No es muy recomendable, porque las fallas de pandeo pues son riesgosas, ¿verdad? La falla de una columna no es la falla de una viga. El colapso de una columna puede llevar al colapso completo de una estructura. Mientras que en la falla de una viga sería la falla únicamente de ese nivel. ¿Sí me explico? A menos que se concentre, caiga de golpe y tumbe otros niveles que vayan cayendo de golpe, ¿verdad? Nivel tras nivel, ¿verdad? Hasta que se alcance un alto, ¿verdad? Donde tenga suficiente capacidad. ¿Sale? Eso pudiera ocurrir, pero en general la falla de una columna pudiera causar que se desplome un pedazo grande de un sistema estructural. ¿De acuerdo? Entonces no salirnos de la especificación es recomendable, ¿de acuerdo? Eso es a lo que me refiero. Bueno, entonces esta ecuación, ¿sale? Si la pudiéramos graficar, ¿sale? Pudiéramos graficarla, nos daría más o menos así. Si la graficamos, si graficamos FE, ¿sale? FE, y asumimos, por ejemplo, bueno, graficamos FE y lo graficamos más o menos así. O sea, con estas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la variable aquí? Sería la relación de esbeltez, sería KLNR, sería mi relación de esbeltez. ¿Sale? Entre más grande sea KLNR, ¿sale? En esta ecuación, mientras más grande sea KLNR, o sea, si tiende al infinito, esta ecuación tiende a ser 0, ¿de acuerdo? Y cuando tiende a ser 0, cuando KLNR tiende a ser 0, ¿sale? FE tiende a ser infinito, entonces tendría yo una capacidad más o menos así. Más o menos así. Esto sería FE. ¿Sale? Y la capacidad, le digo, sería más o menos así. ¿Sale? Como es cuadrática, ¿de acuerdo? Es decir, que está al cuadrado. Acá el NR es al cuadrado. ¿Sale? Pues va con una velocidad más rápida, ¿no? Pero más o menos es lo que vendría siendo la ecuación. Realmente esta ecuación que estamos aquí poniendo sería y igual a 1 sobre x cuadrada, más o menos, aproximadamente. Sería más o menos esta ecuación. ¿De acuerdo? Pero bueno, a lo que iba con esto es de que hay alguna parte donde no es realista. ¿Sí me explico? Hay alguna parte, no puedo yo tener, cuando tengo KLNR muy pequeña, cuando KLNR, como le decía, tiende a ser 0, ¿sale? En ese caso, FE tiende a ser infinito.
y esto no es realista. Esto no es realista. Y entonces lo que existe es de que precisamente la especificación limita, ¿sale? Un punto, ¿sale? Todo esto es, como les digo, esta curva que tenemos aquí sería el pandeo elástico. El pandeo elástico, esta curva en rojo. ¿Sale? La curva que le voy a poner en azul sería más o menos así. Y este realmente entonces ya no es FE. Esto ya no es aquí, sería simplemente esfuerzo. Esto sería sigma. Sigma. Este de aquí, esta gráfica sería, como le decía, sería FE igual a pi cuadrada E sobre KLNR al cuadrado, ¿no? ¿Sale? Pero como le decía, es no realista. Y entonces esta otra gráfica en azul, ¿sale? Representa, anteriormente se conocía, como le digo, la parábola de Blyde. ¿Vale? Esto se conoce como parábola de Blyde. ¿Sale? Y estaría dada, o en aquel entonces estaba dada como FCR igual a 1. A ver si no estoy equivocado, porque ya no lo tengo. Sería KLNR al cuadrado sobre 200 que multiplica a FY. ¿Sale? Esta no es tan importante, ¿de acuerdo? Ahorita no nos preocupemos tanto. Pero el hecho es de que tiene sentido limitarla. ¿Y cuál sería la limitante? La limitante, es decir, este valor aquí al borde, ¿sale? Pues sería FY, el esfuerzo de fluencia. ¿Sale? No puedo tener una capacidad mayor a la fluencia. Pudiera tenerla, ¿verdad? Pero lo más probable es de que ya haya sufrido un pandeo local. En alguna zona, ¿sale? Al momento de que llegue la fluencia, es decir, cuando toque la fluencia, en alguna zona de la columna voy a tener un pandeo local y entonces eso va a precipitar la falla completa de la estructura. ¿Sale? Entonces, como le decía, este punto anteriormente, ¿sale? Estaba basado en un valor que le llamábamos CC, ¿sale? Que era un valor específico de KLNR, donde no tanto el valor de KLNR, pero era limitaba al esfuerzo FY sobre 2. Este punto de intersección entre esta parábola de Blyde y y del esfuerzo de Euler estaba limitado al punto 5 de FY. ¿Okay? En la especificación actual, bueno, F aquí se lo voy a poner, es decir, CC estaría calculado en base a, anteriormente era específicamente, se lo voy a poner CC, donde CC se determinaba por 2 puntos y le decía el esfuerzo FCR lo asumíamos que era FY sobre 2, ¿sale? Y esto lo igualábamos al esfuerzo de Euler, ¿sale? Aquí tendríamos pi cuadrada sobre E sobre CC al cuadrado, ¿vale? Que es un valor de KLNR. Y de esa manera usted despejaba, ¿no? Y quedábamos CC era igual a la raíz cuadrada de 2 pi cuadrada E sobre FY. Ese era el valor de CC. Esto es esta teoría que estamos viendo aquí. La teoría aquí representada está basada en el AISC 360-89.
donde la filosofía de diseño era ASD. ¿Sale? Estábamos basados en base a esfuerzos. ¿Sale? En la filosofía actual, ¿sale? Es muy similar. ¿Sale? Muy similar. Solamente que ya no tenemos FE así tal cual, específicamente FE. Déjenme ponerle aquí. ¿Sale? En el caso del código actual, es decir, el ISC 36016, ¿sale? Tenemos más o menos el mismo comportamiento. Este sería KLNR. Este de aquí sería sigma. ¿Sale? Por aquí estaría el FY. Aquí tendría el punto de cruce. ¿Sale? Aquí tendríamos una gráfica más o menos así. ¿Sale? Y acá de este lado le digo tendríamos otra gráfica más o menos así. Más o menos así. Y el punto de cruce en este caso es el 4.71 raíz de E entre F y E. ¿Sale? Esa es la limitante, ahorita la vamos a platicar, digo, si nos alcanza el tiempo para ver el caso de la especificación. Pero bueno, lo que no le dije de esta gráfica, una disculpa, es de que esto es específicamente esta línea CC, este valor de CC, ¿sale? Este valor de CC aquí, ¿sale? Representaba el cambio entre pandeo elástico y acá de este lado sería pandeo inelástico. ¿Sale? Lo mismo en este caso de 4.71 raíz de E entre F y E. Esto es pandeo elástico. Y este de aquí sería pandeo inelástico. Pandeo inelástico. Este esfuerzo, esta gráfica, lo llamamos FCR, pero esta está dada por .877 FE. ¿Sale? Donde FE no ha cambiado, sigue siendo el esfuerzo elástico de Euler, que sería pi cuadrada E sobre KLNR al cuadrado. Ok, y este de acá, sí ha cambiado. Este de aquí sería, déjenlo, voy a poner en verde mejor para que coincida. Este de aquí es FCR igual a 0.658 FY entre FE por FY. Déjame le checo esta ecuación, no me acuerdo bien. A ver, déjame checar. Aquí está la especificación. ¿Sale? Esta es la ecuación que le decía. Aquí está el 4.71. Entonces 658 FY entre FE por FY. ¿Sale? Esto vendría siendo así. ¿Okay? Esto viene siendo, todo esto que estamos hablando es para pandeo flexionante. Para pandeo flexionante. Hasta ahí. Exactamente, este valor ya no representa este valor. O sea, este punto, acuérdense que era punto 5 de FY, ya no es el punto 5 de FY. ¿Sale? Pero es muy cercano. Muy cercano al punto 5 de FY. Por ahí creo que en otros semestres lo habíamos calculado. Y nos daba alrededor de punto 45, alguna cosa así. O sea, muy cercano al punto 5 de FY. ¿De acuerdo? Pero bueno. Esto sería, como le digo, todo esto. Lo anterior está representado para
el pandeo elástico. El pandeo flexionante, no es elástico. El pandeo flexionante. Y aquí, entonces de hecho sigue igual, para pandeo flexionante y torsional. De hecho se agrupó, ¿de acuerdo? Está agrupado en la misma ecuación. Y torsional. Con la excepción de que para el torsional sale esta limitante. Este de aquí es únicamente para el torsional. Se lo voy a poner en... Así está bien. Se lo voy a poner... Sería esta FY entre FE. Menor... Bueno, realmente sería igual a 2.25. 2.25. Esto es para el torsional, ¿de acuerdo? Nada más que en el caso del torsional, FE no es eso. No es esto. Para el caso torsional, FE, puro torsional, no flexo torsional, puro torsional, sería, aquí lo voy a copiar para no andar batallando, no me acuerdo. Esta ecuación sería pi cuadrada e CW, pi cuadrada e CW entre KZLZ al cuadrado más G por J, todo que multiplica al 1 sobre el momento polar de inercia, y X más Y. Así está esta ecuación. Ahí está. ¿Sale? Esto es para el caso del torsional. Entonces el esfuerzo de pandeo torsional sería esta expresión. Cuando tenemos un flexo torsional, ¿sale? Como quiera, esto lo vamos a ver más a detalle. Aquí sería, en este caso, aquí ya tenemos un flexo torsional, porque tenemos un FEY y un FEZ. Y ahorita va a ver que FEY pues es el pandeo de Euler, ¿verdad? Este es el elástico de Euler. El FEZ viene siendo el torsional, pi cuadrada SW sobre KZLZ al cuadrado, G por J, y luego aquí tiene el momento polar, digamos, aunque no es propiamente el momento polar. Y aquí estaría compuesto por esto. O sea, esta ecuación 2 representa flexotorsional, esta de aquí. O sea, es un flexotorsional. Este también es un flexotorsional porque involucra FE, FEX, FEY, FEZ, ¿de acuerdo? Donde X y Y son flexionantes y FEZ es torsional. ¿Ok? Entonces es una combinación entre los casos, ¿no? El único que es torsional 100% viene siendo la ecuación E42, ¿de acuerdo? Que viene siendo la que acabamos de escribir aquí. Este de aquí. Entonces para el torsional FE sería esto. Esto es para el flexionante, donde FE es igual para el flexionante. ¿Okay? Entonces esta ecuación ya digamos que está, o sea, esta ecuación, este comportamiento agrupa los dos casos, flexionante y torsional. La única diferencia es que para el caso del torsional, el limitante, la diferencia entre el pandeo elástico e inelástico es en base a esta expresión aquí que tenemos aquí abajo. Este FY entre FE igual a 2.25. Pues esto es todo la parte de teoría de la parte de teoría de todo lo que tiene que ver con el pandeo, ¿verdad? Vimos bastante, estuvo algo matemático, pero bueno, es parte para que entienda de dónde salen las ecuaciones y el por qué omitimos el n cuadrada, ¿verdad?
Sin embargo, es importante en ciertos casos, como le decía, las estructuras pueden pandear en un segundo modo. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo no la voy a meter más, le voy a dejar aquí esto porque vamos a entrar a la especificación y no me quiero quedar a medias. ¿De acuerdo? Lo único que voy a ver de la especificación, a lo mejor le recomendaría que pudiera verlo. La sección que vamos a trabajar sería la sección E, el capítulo E, ¿sale? Y de esta especificación, perdón, de este capítulo vamos a ver prácticamente todo, con la excepción del E5. Lo único que no vamos a ver sería E5. Vamos a ver la longitud efectiva, vamos a ver el pandeo flexionante, el pandeo torsional o flexo torsional en el E4. ¿Vale? Vamos a ver miembros armados y vamos a ver miembros con elementos esbeltos que representan la interacción con pandeo local. ¿De acuerdo? Entonces, en ningún momento de lo que platicamos la clase de hoy, vimos el pandeo local. Y el pandeo local es como sería muy propenso a causar una reducción de área. Eso lo vamos a ver si quiere en la próxima sesión y vamos a ver junto con toda la especificación qué es lo que me refiero con sección de área. Bueno, por el día de hoy estamos bien. Muchas gracias. Hasta luego.